Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espero que todos estén bien y que no se los haya llevado el IOTA, ni la ETA, ni nada, ninguno de los huracanes presentes. ¿Ya? Estamos aquí. Gracias a Dios. Vamos a comenzar el trabajo del día de hoy. Hoy tenemos la exposición del grupo 7 y 8. Ya están los temas para ellos. Pero también quiero comentarles algo antes de empezar, de que he tenido que hacer algunas modificaciones usando el plan C, el plan D, el F, el K, para poder, digamos, reorganizar lo que son las exposiciones, por un problema de que se nos ha dado la orden de que se va a mantener las fechas de los últimos cambios. O sea, los parciales estarían hasta el día 5 de abril, ¿verdad? Estarían desde el día 2, 3, 4, 5, hasta el 5 de diciembre. Por lo tanto, nosotros vamos a mantener las fechas eh, que habíamos programado. Solo tuve que hacer algunas adecuaciones en cuanto, digamos, a la organización de grupos. Y siempre vamos a terminar el día 3 de diciembre, ¿verdad? Donde vamos a tener al final la exposición de cierre. Y el día 4, pues vamos a presentar las evidencias de las fases 3, 4 y 5 de los temas que se han expuesto. Y ya lo hicieron ustedes una vez, las evidencias, para que yo tenga control y acceso a eso, ¿verdad? Y yo las pueda calificar. Por lo tanto, pues si no hay preguntas, vamos a dar por inicio. Voy a presentarles los temas a los jóvenes del grupo 7 y 8, que ya les voy a decir quiénes son. Bueno, ya lo sabían, pero vamos a dárselos a conocer de una sola vez, otra vez. Bien, grupos 7 y 8 estaría prácticamente Kevin Stanley, Crisia Beatriz, Ligia Abigail en el 7, Fátima Marlene, Lucía Elizabeth y Oscar Alexander en el 8. El tema del 7 es generalidades del paciente angustiado y el manejo de la angustia. Y el otro, el número 8, es conceptualización de la depresión y los tipos de depresión. Así que a partir de este momento, si no hay ninguna pregunta, vamos a tomar el tiempo para que empecemos a contar esos 40 minutos que tienen para preparación y luego nos volvemos a reencontrar. Luego vamos a presentar los grupos que siguen para que ya tengan una idea clara de qué es lo que está pasando. ¿Ok? Bien. ¿Ya tomaron nota? Sí, ya. Muchas Ok. gracias. Ok. Entonces vamos a dejar de compartir aquí y vamos a volver otra vez a la presentación. Así es que nos reunimos dentro de 40 minutos, ¿verdad? Para que tengamos ya las exposiciones en presencia generalizada del grupo 7 y el grupo 8. Acordémonos de que puede comenzar el 8 como puede comenzar el 7. ¿Ok? Bien, nos reunimos dentro de un rato entonces, ¿ok? Licenciado, disculpe, ¿hasta qué horas? ¿Hasta qué hora? Son 40 minutos los que tienen para Va. ellos A preparar las dos los cuarenta y temas. tres entonces. Entonces sería las 2:43, correcto. Vaya, gracias. Ok, bueno. Bien, jóvenes, vamos a continuar. ¿Están listos ya los grupos 7 y 8?
¿Están listos? Kevin, Crisia, Ligia. Bien, Sí, licenciado. el número 8, ¿está listo? Pati, Marlene, Lucía y Oscar. Acá estamos. Están listos. Ya, Muy clic. bien. Entonces comencemos con el 7, pues, para que ya arranquemos bien, porque ya los dos están listos. Bien. No olviden poner su nombre en el chat, ¿verdad? Si alguno no lo ha puesto, pues, por favor póngalo. Es cuestión de asistencia. Así es que están listos. Comencemos cuando ustedes quieran. Ahí está listo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. Vale. Entonces, bueno, buenas tardes, licenciado y compañeros. Ese día, pues nosotros les vamos a hablar acerca de las generalidades del paciente angustiado y el manejo de la angustia. Para comenzar, puedes darles una definición sobre lo que es la angustia. La angustia es una emoción, también es un sentimiento, es un pensamiento, es una condición y también un comportamiento, se puede decir, desagradable. Este se va a relacionar mucho con el miedo irracional, la incertidumbre y la desesperación. Hablarles también de que si bien la ansiedad y la angustia se parecen mucho al miedo, son diferentes a este último, ya que se manifiestan ante estímulos presentes y la ansiedad y la angustia ante la anticipación de peligros futuros, indefinibles, imprevisibles e incluso irracionales. La angustia se puede ver o se puede conocer como adaptativa y útil en el sentido de que es una reacción normal en nuestro día a día e incluso llega a ser beneficiosa en ciertos contextos. Un ejemplo de esto es cuando nos cruzamos la carretera, cuando el semáforo está en rojo, pues nos mantiene alerta para que no nos vayan a atropellar, ¿verdad? Y si pensamos en una crisis de ansiedad o un trastorno de angustia, la persona tiene una reacción de angustia desproporcionada que paraliza al individuo y en el que cobran presencia los síntomas psíquicos como la sensación de ahogo y peligro inminente, que nada tiene que ver con la realidad. Es por eso que puede llegar a ser considerada una psicopatología. Entre las causas de la angustia, una de esas puede ser la carga genética, es decir, si tienes un familiar de primer grado con tendencia a trastornos o crisis de angustia. También un acontecimiento estresante y también puede considerarse como causa de angustia a la interpretación errada de las señales fisiológicas e intorreceptivas del cuerpo. Otra de las causas de la angustia puede ser enfermedades como arritmias o hipertiroidismo, debido a que generan reacciones que pueden generar angustia. Las crisis de angustia son muy frecuentes y afectan hasta el 12% de la población en un año. La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento y algunos desarrollan un trastorno de angustia. El trastorno de pánico afecta del 2 al 3% de la población en un periodo de 12 meses. Comienzan al final de la adolescencia o el inicio de la edad adulta y afectan a las mujeres con una frecuencia aproximada de 2 veces mayor que a los varones. Hasta aquí mi participación. Bueno, yo les voy a hablar acerca de algunos síntomas de la angustia. Una crisis de angustia comporta la aparición súbita de miedo o incomodidad intensos, además de al menos de 4 de los siguientes síntomas físicos y psíquicos: dolor o molestias torácicos, sensación de asfixia, mareo, inestabilidad o desmayo, miedo a morir, miedo a volverse loco, perder el control, sentimientos de irrealidad o de extrañamiento, lo anterior, en relación con el propio entorno, sofocos o escalofríos, náuseas, dolor de estómago o diarrea, entumecimiento o parestesia, palpitaciones o aceleración de la frecuencia cardíaca, sensación de ahogo o falta de aire, sudoración, temblores o agitación. En diapositiva pura. Los síntomas suelen alcanzar su máxima expresión en el transcurso de 10 minutos y desaparecen rápidamente, por lo que el médico rara vez lo suele presenciar, a excepción del manifiesto de temor de la persona
a padecer otra crisis, dado que las crisis de angustia pueden producirse sin razón aparente. Las personas afectadas temen con anticipación la posibilidad de padecer otra crisis. Este estado es conocido como ansiedad anticipatoria, razón por la cual evitan las situaciones que asocian con la aparición de anteriores crisis. Siguiente diapositiva, por favor. La angustia normal es atendida como una reacción de alerta percibida por un sujeto ante una situación peligrosa o de amenaza para él, pudiendo llegar a ser dinámica y controlar el flujo de determinantes conductas. Cuando no se controlan los niveles normales de dicha angustia, esta puede llegar a ser desproporcionada, destacando entonces en ella la inmovilidad, el bloqueo y la falta de acción para la realización de conductas adaptativas, siendo esta la angustia neurótica. Aquí el individuo continúa reaccionando ante los peligros instintivos con las mismas pautas arcaicas y desfasadas que utilizaba en los primeros años de su vida, como si el tiempo no hubiera transcurrido, como si las amenazas procedentes del exterior y las desencadenadas por los impulsos fueran iguales a las de entonces, y la capacidad del yo para hacer frente a unas u otras continuara siendo una tan escasa como en aquel momento. Si el médico no diagnostica de manera adecuada los síntomas como expresión de una crisis de angustia, la preocupación del paciente irá en aumento al pensar que se ha pasado por alto una grave enfermedad física. Aunque las crisis de angustia provocan malestar, a veces extremas, no son peligrosas. A continuación, mi compañero Kevin va a hablar acerca del manejo. Siguiente diapositiva. Buenas tardes, yo voy a continuar con la exposición. El manejo de la angustia. Todos los pacientes aprecian la atención que reciben de su equipo de atención médica, pero muchos también quieren tener una participación más activa en el manejo de su enfermedad. Sin embargo, para algunas personas esto es muy difícil, manejar la angustia por sí solas. El paciente no debe dudar, en este caso, en hablar con el equipo de atención médica cuando se sienta angustiado, que esto es muy difícil de manejar. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Lo que debemos hacer como pacientes, en el caso del paciente, perdón, debe confiar en los métodos lo que le han ayudado a resolver los problemas y las crisis. Debe saber que casi todos necesitamos contar con otras personas a quienes podamos acudir en estos momentos de ayuda. Y el paciente debe buscar a alguien con quien él se sienta bien para hablar sobre su enfermedad. Debe afrontar la enfermedad un día a la vez. El paciente debe procurar dejar atrás todas las preocupaciones y debe enfrentarse a una enfermedad a menudo, ya que esto resulta menos abrumador cuando se divide en partes por cada día. Es más fácil de manejar. Esto también le permite al paciente que éste se enfoque y aproveche al máximo cada día pese a su enfermedad. Debe acudir a grupos de apoyo y autoayuda si le hacen sentir mejor. El paciente debe abandonar cualquier tipo de grupo en el que no se sienta bien. Debe encontrar un médico que le permita hacer todas las preguntas que él desee y lo haga sentir cómodo. El paciente debe asegurarse de que hay un sentido mutuo de confianza y respeto médico-paciente y debe insistir en ser un socio más que en su tratamiento y debe preguntar qué efectos secundarios debe esperar, prepararse para lidiar con ellos y muchos problemas a menudo son más fáciles de manejar y si estos se anticipan es que es el momento antes de que estos ocurran. El paciente debe explorar las prácticas espirituales y religiosas, como por ejemplo la oración, que son útiles, muchas veces han sido útiles en el pasado. Si el paciente no se considera una persona religiosa o espiritual, debe optar por buscar apoyo en cualquier sistema de creencias que él crea que es de su agrado.
Esto puede brindarle un consuelo al paciente y ayudarle en un significado en la experiencia de su enfermedad. El paciente debe mantener un registro personal de sus médicos, así como de todas sus fechas, de los tratamientos que ha tenido, resultados de laboratorio, exámenes y síntomas, efectos secundarios y medicamentos, entre otros, y la condición médica general, ya que es importante que él cuente con la información sobre su enfermedad y su tratamiento. ¿Qué no debe hacer? No debe creer que la enfermedad es un sinónimo de muerte y no debe culparse a sí mismo por la enfermedad que padece. No debe sentir culpa por no poder mantener una actitud positiva todo el tiempo, ya que esto no es verdad. Por ejemplo, hay una declaración que afirma que es necesario ser positivo para combatir las enfermedades. Y pues en los momentos en los que el paciente se siente desanimado, van a surgir y van a ser inevitables, independientemente de lo bien que el paciente esté afrontando la enfermedad. El paciente no debe sufrir en silencio, no debe tratar de sobrellevar solo la carga y debe tener el apoyo de sus familiares, amigos y los médicos de su alrededor, personas religiosas o personas que conocen, que son de grupos de apoyo y se entienden bien y entienden por lo que está pasando. También el paciente no debe sentir vergüenza. Siguiente diapositiva, por favor. Y existen otras maneras de ayudar al paciente a manejar la angustia, por ejemplo, que se agregue a grupos de apoyo y consejería. Por ejemplo, estos grupos le pueden ayudar al paciente a ajustarse a la enfermedad por la que está pasando, ajustarse a los problemas con decisiones sobre su tratamiento, preocupaciones sobre la vida en ese momento y los problemas que él tenga para adaptarse a los cambios en el cuidado, y también asuntos relacionados con las personas encargadas en el cuidado de ellos por la necesidad de preparar o proporcionar el apoyo a estas personas. También están los servicios sociales, que un trabajador social le puede ayudar a que el paciente y la familia del paciente y sus seres queridos a que manejen de una mejor manera estos problemas comunes y prácticos que se le presentan. Y otra es que se someta a relajación, meditación y terapias creativas, que estas le van a ayudar para aliviar algunas formas de angustia, y esto puede incluir, por ejemplo, ejercicios de relajación, yoga, atención plena, meditación, masaje, y también se ha demostrado que las terapias creativas como el arte, el bailar, escuchar música también son útiles para estas personas en algunas situaciones en las que éstas se encuentran estresadas. También otra es que pueden buscar apoyo espiritual, ya que en los momentos de crisis muchas personas prefieren hablar con una persona del grupo espiritual o religioso al que pertenezcan. Por ejemplo, servicios pastorales, que son importantes porque pueden haber diferentes momentos durante la experiencia de esta persona, durante su crisis, que pueden llevarlo a cuestionar sobre su fe o a tener que depender más de ella. También el ejercicio, que puede ayudar porque se ha demostrado que es de ayuda para el cansancio, la ansiedad, fortalece los músculos, la salud, el sistema cardiovascular, y puede ser muy útil para mantener lo más saludable posible al paciente. También los servicios de salud mental, que estos servicios se utilizan para evaluar y tratar la angustia moderada del paciente. Los profesionales de la salud usan una variedad de estrategias de consejería y psicoterapia para ayudar al paciente a enfrentarse a su situación, y también puede que le enseñen técnicas de relajación y meditación, que estos le van a ayudar a controlar su angustia. Y otra es que, por ejemplo, los medicamentos, que en ocasiones se requiere a ciertos medicamentos para reducir los niveles de angustia. El paciente tiene libre expresión y puede consultar a su equipo médico y para decidir los medicamentos que éste puede utilizar. Y a veces hay ciertos medicamentos, como por ejemplo para tratar la depresión y para tratar la ansiedad, que estas pueden ser muchas opciones para reducir la angustia en el paciente y que le ayuden a mejorar los problemas del sueño y la falta de apetito que suele presentarse en estos casos. Y pues esta ha sido toda mi exposición. Gracias.
Ok, gracias a ustedes. Miren, la angustia en sí es una emoción y las emociones aparecen rápido y desaparecen rápido. Así como aparecen, así desaparecen. Todo se basa en una cuestión bien sencilla. El aparecimiento de la angustia me tiene que llevar a mí a una adaptabilidad hacia lo que está pasando. Entonces, eso me va a llevar a mí a tener control sobre mi medio circundante. Ahí estamos bien. Ese tipo de angustia es hasta necesario, como lo mencionaban ustedes, ¿verdad? Porque nos mantiene alertas. Eso es bien importante. Ahora, vámonos al lado contrario. La angustia mal controlada nos lleva a nosotros a una desadaptación, o sea, no nos podemos adaptar a la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, eso nos va a dar a nosotros como un resultado de tener un descontrol en nuestra conducta. Ya ustedes ya mencionaron lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Eso es bien importante. Ahora yo lo último que quiero decir es de que una persona angustiada es una persona preocupada y esos son lo que nosotros llamamos cambios imaginarios. O sea, son situaciones que puede que pasen como puede que no pasen, pero el panorama que el paciente está viendo es lo peor. Y eso es lo más nocivo que puede haber. Ahora, ¿cómo llevar el enfrentamiento hacia la angustia? Mire, hay un montón de situaciones que la persona tiene que hacer, pero lo más importante es tratar de tener un tipo de calidad de vida aún en sus condiciones. Aunque la persona esté enferma, debe de tener un tipo de calidad de vida. Mejorar su calidad de vida a cada momento, vaya tratando de tener contacto con otras personas en los grupos de apoyo, hablando con los servicios sociales que le pueden dar alguna orientación, haciendo ejercicios de relajación. Es que miren, no deja de ser un ser humano y nosotros como familia tenemos que ser la fuente de apoyo más grande que un paciente puede tener para que eso le reduzca la angustia que él tiene sobre su enfermedad. Porque tiene que tener un tipo de calidad de vida. Él sigue siendo un ser humano y sigue siendo una persona valiosa para su grupo familiar. La persona paciente sigue siendo una persona valiosa para su comunidad, ¿verdad? O sea, para su entorno social, pues, demostrarle de que es una persona necesaria, una persona valiosa. Por lo tanto, eso te da lo que se llama el aspecto volitivo, que es lo que nosotros le decimos, la voluntad de seguir luchando por tu enfermedad. La angustia mal manejada es una herramienta totalmente negativa e incapacitante para el paciente. Mal manejada. La angustia canalizada a través de las diferentes formas de maneras de manejarla y es canalizada por el ejercicio, por el cuidado de los medicamentos, por el apoyo familiar, por los servicios de salud mental, si existieran en un momento dado que los pueda utilizar, hacer ejercicio, ¿cómo se llama? La relajación, las terapias y todo eso. Si es mal manejada, es incapacitante, pero si es bien manejada, es algo que ayuda a fortalecer más ese sistema volitivo que nosotros tenemos. La persona genera voluntad de seguir viviendo. Y yo no sé si está comprobado o no, pero nosotros lo que hemos visto en la experiencia es que una persona que tiene voluntad de vivir, como que los medicamentos funcionan mejor, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que ustedes como médico deben de mantener siempre bien en alto, ese espíritu luchador, a que no genere angustia negativa. Sino que si va a estar angustiado, pues, tiene razón, está preocupado, tiene una enfermedad que a lo mejor, mire, el paciente desde que llega a la consultorio ya lleva temores, ya lleva miedos, ya lleva angustia. Mire, está comprobado que hay muchos pacientes que cuando van a ir al consultorio sufren una elevación de la presión arterial. ¿Ya? Saliendo de ahí, la presión arterial está normal, ¿ya? Según lo que le dijeron. ¿Ya? Porque el temor, la angustia genera un montón de trastornos a nivel fisiológico, psicológico, ¿ya? Y además también social, porque quieras o no, la gente se pone de un estado que no quiere tener contacto con nadie, por los mismos temores. Y la otra cosa es nunca hay que
tratar de ocultarle al paciente qué es lo que tiene, ¿sí? Para que él pueda hablar libremente de su enfermedad. Un paciente que se traga en silencio todo su preocupación, su angustia, su estrés, sus temores, sus pánicos, es un paciente que va manejando mal su tratamiento. Al contrario, que hable libremente. Mire, si tiene cáncer, ¿y qué vamos a hacer? Lo siento mucho, el cáncer es el cáncer y el cáncer es un deterioro del cuerpo. ¿Y qué voy a hacer? Pero usted está luchando para controlar su cáncer. Por supuesto que sí, estoy luchando. Pues entonces luchemos con usted. Pero no tampoco, mire, ya fíjese que vaya ya arreglando sus papelitos, porque no sabemos si usted muere mañana y puede ser que la persona dure hasta 5, 6, 7 años. Y uno no se entiende ni por qué, pero vive angustiado durante esos 5, 6, 7 años. ¿Qué calidad de vida va a tener esta persona? Entonces busquemos la manera como médicos, futuros médicos que van a hacer, traten de darle a ese aspecto volitivo que tenemos todos los seres humanos una fuerza bastante que el paciente sienta de que está apoyado en todos los sentidos. Ok, bien. ¿Hay alguna pregunta para el grupo? ¿Ninguna? ¿O sí? Si no, continúo con el grupo número 8. ¿Estamos listos, el grupo número 8? Sí, Alec, Sí, ya licenciado. estamos Bien, listos. bien. Cuando ustedes quieran, pues micrófonos y Sí, pantallas ahorita. Presente. son suyas. Ujú. Pueden Ok, ver. ahí está lista ya. Bueno, Y se te escucha perfectamente. vaya. Bueno, buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotros vamos a hablar de la conceptualización de la depresión y los tipos de depresión. El grupo está conformado por mi persona, Lucía Elizabeth Escalante Cosme, Fátima Arlene Lima Méndez y Óscar Alexander Magaña Palacios. Primeramente, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño, del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria. Ahora veamos cuáles son sus síntomas. Si bien la depresión puede producirse solamente una vez en la vida, por lo general las personas tienen varios episodios de depresión. Durante estos episodios los síntomas se producen durante gran parte del día, casi todos los días, y pueden consistir en sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia. Pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. Alteraciones del sueño, como insomnio o dormir demasiado. También cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Otros síntomas son falta de apetito y adelgazamiento o más antojos de comida y aumento de peso. Ansiedad, agitación o inquietud. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Sentimientos de inutilidad o culpa. Fijación en fracasos del pasado o autorreproches.
dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio, problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza. Sin embargo, quisiera agregar que estos son como los síntomas generales, pero no siempre en todas las personas se va a ver igual. Hay personas que andan como sonriendo y así y pueden tener depresión. Y por último, de mi parte, los síntomas de depresión en adultos mayores. La depresión no es una parte normal del envejecimiento y nunca debe tomarse a la ligera. Lamentablemente, la depresión a menudo no se diagnostica ni se trata en adultos mayores, quienes pueden sentir reticencia a buscar ayuda. Los síntomas de la depresión pueden ser diferentes o menos evidentes en los adultos mayores, entre ellos problemas de memoria o cambios en la personalidad, dolores físicos, fatiga, pérdida del apetito, problemas de sueño o pérdida del interés en el sexo, que no son resultados de una enfermedad ni de un medicamento. Querer quedarse en casa con frecuencia en lugar de salir o socializar o hacer cosas nuevas. O pensamientos o sentimientos suicidas, en especial en los hombres mayores. Ahora a continuar mi compañera con las causas de la depresión. Ahorita. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fátima Lima y yo les voy a hablar sobre las causas de la depresión. Siguiente diapo, por favor. Para empezar, vamos a tener que se desconoce la causa exacta de la depresión, al igual que sucede con muchos trastornos mentales, y puede comprender diversos factores, como por ejemplo diferencias biológicas. Las personas con depresión tienen cambios físicos en el cerebro y la importancia de estos cambios aún es incierta, pero con el tiempo pueden ayudar a identificar a las personas. También tenemos la química del cerebro. Los neurotransmisores son sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el cerebro y que probablemente desempeñan un rol en la depresión. Los investigadores recientes indican que los cambios en la función y el efecto de estos neurotransmisores y cómo interactúan con los neurocircuitos involucrados en mantener la estabilidad del estado de ánimo pueden tener un rol importante en la depresión y su tratamiento. También las hormonas. Es posible que los cambios en el equilibrio hormonal del cuerpo tengan un rol al causar o desencadenar la depresión. Los cambios hormonales pueden presentarse en el embarazo y durante las semanas o meses después del parto. Se le conoce como posparto, ¿verdad? Y por problemas de tiroides, por ejemplo, también las menopausias o otros trastornos. Algunos rasgos hereditarios. Y tenemos que la depresión es más frecuente en las personas cuyos parientes consanguíneos también tienen este trastorno. Los investigadores están buscando genes que pueden intervenir en el origen de la depresión. Siguiente diapo, por favor. Vamos a tener también que la depresión es un trastorno biosocial. Esto quiere decir que para explicar la génesis de la depresión es necesario considerar la interacción entre factores biológicos y ambientales o psicológicos. Ambos factores son caras de la misma moneda y su interacción es importante para explicar la depresión y otros trastornos psiquiátricos. Estos factores pueden interaccionar a distintos niveles, a nivel de la resiliencia como disparadores, como mantenedores y como factores para acabar con un episodio depresivo. En la siguiente diapo, por favor. Vaya, vamos a hablar de que pues un evento negativo como la pérdida de un ser querido, un trabajo, padecer una enfermedad médica grave o estar bajo largos periodos de estrés pueden ser disparadores
de un episodio depresivo, aunque a veces la depresión puede ser espontánea y la persona no puede asociarla a un evento o causa específica. Como les decía, factores genéticos, cambios hormonales, ciertas enfermedades médicas, estrés, duelo o circunstancias vitales estresantes también pueden contribuir al desarrollo o mantenimiento de la depresión, y la combinación de cualquiera de estos factores puede producir cambios en nuestro cerebro y dificultades para adaptarnos a los eventos internos o externos, contribuyendo a que aparezcan síntomas depresivos. En algunos casos existe un evento disparador y luego comienza a producirse una especie de espiral. Por ejemplo, supongamos que una persona se deja con su pareja, entonces esta persona empieza a sentirse triste y a evitar ver a su familia y amigos, y además comienza a consumir la persona más alcohol. Entonces esta secuencia de eventos relacionados pueden hacer que la persona se sienta cada vez más y más deprimido. O sea que en vez de ayudarlo, pues al contrario, no está haciendo nada más que deprimirse más. También muchos estudios muestran que hay un componente genético en la depresión, aunque aún no se ha podido identificar un gen. Algunos estudios, incluidos trabajos con población general y estudios de gemelos, muestran que las probabilidades de desarrollar una depresión se triplican para las personas cuyos padres o hermanos han tenido este trastorno. En otras palabras, las personas que tienen un familiar que haya tenido depresión son más propensas a desarrollar el trastorno, aunque también son necesarios otros factores. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo. Para empezar, tenemos que, por lo general, la depresión comienza en la adolescencia o entre los 20 o 30 y tantos años, pero puede aparecer en cualquier momento de la vida. Y esta enfermedad se les diagnostica más a las mujeres que a los hombres, pero puede ser en parte porque es más probable que las primeras que buscan en recibir el tratamiento pues sean las mujeres. Y algunos de los factores que parecen aumentar el riesgo de que se manifieste o se desencadene la depresión son, por ejemplo, ciertos rasgos de la personalidad, como tener la autoestima baja y ser demasiado dependiente, muy autocrítico o muy pesimista. También situaciones traumáticas o estresantes, como por ejemplo maltrato físico o abuso sexual, la muerte o la pérdida de un ser querido, una relación difícil o problemas económicos. También familiares consanguíneos que tienen antecedentes de depresión, trastorno bipolar, alcoholismo o suicidio. También antecedentes de otros trastornos de la salud mental, como un trastorno de ansiedad, de la alimentación o de estrés postraumático. También el abuso de alcohol o drogas recreativas. También una enfermedad grave o crónica como cáncer, un accidente cerebrovascular, dolor crónico o una enfermedad cardíaca. También menciona ciertos medicamentos como los que se indican para la presión arterial alta o las pastillas para dormir. Siguiente diapo, por favor. Bueno, entonces no, la anterior. Entonces, bueno, les voy a hablar también de las complicaciones que pueden tener las personas con depresión, y entre estas complicaciones, pues, las consecuencias pues pueden ser sobrepeso u obesidad, que pueden derivar en enfermedades cardíacas o diabetes, también dolor o enfermedad física, consumo inapropiado de alcohol o de drogas, también ansiedad, trastornos de pánico y fobias sociales, también conflictos familiares, dificultad en las relaciones y problemas en la escuela o el trabajo, aislamiento social, sentimientos suicidas, intentos de suicidio o incluso el suicidio, y la muerte prematura, ¿verdad? A raíz de enfermedades o incluso, como lo mencioné, por el suicidio. Pues eso fue todo por mi parte. Los dejo con mi compañera. Bueno, primeramente tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Magaña. Ahora, como siguiente punto, tenemos los tipos de depresión, en los cuales podemos observar que tenemos el episodio, como primer punto, tenemos el episodio depresivo,
tenemos los trastornos depresivos recurrentes, tenemos la distimia, tenemos el trastorno bipolar, tenemos la depresión psicótica, la depresión atípica y como por último tipo de depresión tenemos el trastorno afectivo estacional. Con respecto al episodio depresivo, el tipo más común y típico de depresión es este tipo, el episodio depresivo, ya que un episodio depresivo puede empezar ya sea rápidamente en algunos días o más lentamente durante semanas. Además, este tiende a tener una duración de varias semanas o hasta meses. Algunos de los síntomas de este tipo de depresión deben estar bastante presentes de una manera continua, al menos durante 2 semanas, para poder hablar así de un episodio depresivo. Pues la mayoría de las personas que experimentan un episodio depresivo tendrán más que todo este tipo de de depresión lo tendrán durante toda su vida, así ya sea por trastornos, ya sean de tipo recurrente, como les mencionaré más adelante. Luego tenemos como siguiente punto, tenemos el trastorno depresivo recurrente, en el cual el trastorno depresivo recurrente aparece a cualquier edad. Y este es generado por situaciones ya sea de frustración, separación de objetos queridos, pérdida ya sea familiares, fracasos durante de su vida. Todo esto tiende a ocasionar lo que es este tipo de depresión en una persona. Luego tenemos como siguiente tipo de depresión, tenemos la distimia, en la cual la distimia esta se caracteriza por la sintomatología depresiva, en la cual de todos los tipos de depresión es menos severa en comparación con la que es el episodio depresivo o el trastorno depresivo recurrente. Además, podemos mencionar que la distimia se inicia normalmente en la adolescencia y además también se caracteriza por ser bastante persistente, ya que los síntomas suelen durar desde al menos 2 años hasta décadas. Algunas de las personas con este trastorno a veces sufren adicionalmente episodios bastante depresivos. En estos casos es donde aparece lo que es la distimia más episodios depresivos, en la cual este es diagnosticada como la doble depresión. Luego tenemos como otro punto, tenemos el trastorno bipolar, en la cual aquí tenemos que el trastorno afectivo bipolar o también conocido como trastorno maníaco depresivo es un trastorno severo. Es menos frecuente que todos los trastornos unipolares y además este se subdivide como de dos formas, como lo es el bipolar 1 y el bipolar 2, pues los pacientes con un trastorno bipolar 1 sufren episodios tanto depresivos como maníacos, pues los episodios maníacos pueden aparecer después de haber tenido diversos episodios depresivos, por lo que el diagnóstico inicial de la depresión unipolar se debe cambiar a un trastorno bipolar. Luego tenemos lo que es el trastorno bipolar tipo 2, en los cuales los síntomas maníacos son menos pronunciados como en el tipo 1, y estos no provocan lo que es problemas psicosociales, y así no diagnosticamos lo que es un episodio maníaco, y sino que se le diagnostica como un hipomaníaco. Algunas veces estos tipos de episodios hipomaníacos ocurren inmediatamente después de tener un episodio de depresión. Luego tenemos como otro tipo de depresión, tenemos la depresión psicótica, en la cual este es un tipo especial de depresión, en la cual también esta es llamada depresión psicótica o delirante, en la cual la depresión psicótica se caracteriza por tener, este tipo de personas tienen bastantes ideas o pensamientos bastante falsos, en las cuales se caracterizan por ser con muchos delirios y a veces también tienden a tener mucho lo que son alucinaciones. Además, estos tipos de delirios suelen ser concentrados en sentimientos de la culpa desproporcionados. Como un ejemplo, se podría decir que una persona dice que soy solo la carga de mi familia o he cometido un terrible error, aunque no haya sido así. Pues estos tipos de delirios suelen estar presentes aunque no hayan evidencias. De lo contrario, los pacientes con depresión psicótica casi siempre necesitan ingresar en una unidad psiquiátrica debido a la severidad de este tipo de trastorno, ya que estos tienen un alto riesgo de suicidio. Luego tenemos la depresión psicótica, en la cual puede aparecer tanto en una depresión unipolar como bipolar, este tipo de depresión. Luego tenemos la depresión atípica, en los cuales los pacientes con este tipo de depresión tienen los mismos síntomas depresivos que los pacientes con la depresión atípica.
con excepciones, mientras que los pacientes con una depresión típica experimentan una falta de apetito, en los cuales se caracterizan por ser bastante delgados y además estos tienen dificultades para dormir. Además, este tipo de pacientes siempre están con falta de energía y es por lo mismo, porque no tienen bastante hambre y no se alimentan de la mejor manera. Luego tenemos los pacientes con depresión atípica, pues esto muestran lo contrario a la otra, en los cuales estos muestran un incremento de apetito a la ingestión de alimentos y también tienen un incremento en la necesidad de dormir. Pues este tipo de depresión puede ocurrir tanto en la depresión unipolar como en la bipolar. Luego tenemos como último tipo de depresión, tenemos el trastorno afectivo estacional, pues los pacientes con trastorno depresivo estacional muestran los síntomas atípicos descritos en la depresión atípica, como ya les había mencionado. Además, estos lo sufren solamente durante algunas ciertas estaciones del año. Más que todo esto se ve en un porcentaje alto en lo que son el otoño o el invierno. Normalmente cuando estos tipos de fases de este tipo de depresión acaban, este tipo de personas vuelven a tener su estado de ánimo y tienen un funcionamiento normal durante su vida. Luego tenemos como siguiente punto, tenemos en la siguiente diapositiva. Ahora en este punto tenemos la depresión en el niño. Pues puede la depresión manifestarse también en el niño, pues por desgracia esta sí se ve mucho en los niños, ya que se ha observado que este tipo de depresión parece manifestarse a edades muy tempranas. En ocasiones los niños en las escuelas es donde más se puede ver, ya que sufren algunos de los síntomas de la depresión, al igual que ocurren en los adultos, como ya había mencionado mi compañera. Pues la depresión parece tener un efecto bastante fuerte en lo que son los niños, e incluso ocurre que hayan niños que nacen con este tipo de variantes de depresión, haciéndolos sentirse depresivos desde muy tempranas edades. Y además podemos mencionar en esta diapositiva algunos de los síntomas que se ven con bastantes características en estos tipos de depresión en el niño, como lo es el siempre estar disgustado, dejar de tener ganas de jugar o de realizar actividades que son bastante divertidas, perder el apetito, comer en exceso, preferir quedarse todo el día en la cama, padecer de mucho estrés y además sentirse a menudo cansado o estar con falta de energía. Bueno, hasta aquí ha sido nuestra participación como grupo. Si tienen algunas preguntas, nos pueden preguntar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora, ¿hay preguntas? Bien. Bien, mire, la depresión es un camino que se va siguiendo. Es una de las facetas que puede tener una persona que no tiene ese control que estábamos hablando anteriormente de la angustia. Por ejemplo, el camino puede ser así de sencillo. La angustia me produce a mí ansiedad. El estrés es parte de la ansiedad. Después de eso, después de la angustia que yo tengo y la ansiedad que yo tengo y el estrés que yo tengo, puede venir la depresión si no hay una adaptabilidad de lo que yo estaba hablando anteriormente para funcionar bien. Luego de la depresión viene el abandono, cuando el paciente o la persona se abandona a lo que caiga, lo único que quiere ya es esperar la muerte, ¿no? Y luego viene la muerte, ¿verdad? Lamentablemente, esa es una de las cuestiones que se dan en la depresión. Lamentablemente en nuestros sistemas de salud no le ponemos mucha atención a alguien que sí verdaderamente tiene bastantes problemas depresivos, por ejemplo, los adultos mayores. Los adultos mayores, ellos tienen mucha depresión. ¿Por qué razón? Están abandonados, pues muchos de ellos ya no, sus hijos ya no los visitan, viven en extrema pobreza, muchos de ellos, otros no, ¿verdad? Tienen el temor latente de que ya su fin está cerca, ¿verdad? Y que van a estar solos en un momento dado. Por eso ellos sufren de muchas depresiones, el ya no sentirse útiles, ¿verdad? Miren, en nuestro país lamentablemente no valorizamos a las personas mayores que tienen una gran cantidad de experiencia, una vasta experiencia, ¿no? Una experiencia en la cual
Prácticamente la experiencia se basa en que se han equivocado más veces que nosotros. Y lamentablemente nosotros creemos que el viejo ya no sirve para nada. Al contrario, tiene mucho que darnos a nosotros. Tiene que enseñarnos cuáles fueron sus errores, cómo los corrigió y cómo fue lo que aprendió, ¿no? Yo de un viejo voy a aprender toda la vida, ¿no? Toda la vida. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura, los hombres sabios en la época de los indígenas eran los hombres viejos, ¿no? Y entonces en nuestras sociedades modernas, el hombre viejo ya se convierte en un estorbo, se convierte en alguien que ya no sirve para nada, ¿no? Y eso puede causar depresión. A veces utilizamos mal la palabra depresión, ¿verdad? Porque la gente dice, sí, bien sencillo, mire, yo ando con la depre ahorita, ¿verdad? No tengo ganas de ir al cine, por eso estoy deprimido. No, mire, la depresión es mucho más que todo eso, ¿no? La depresión es cuando la persona siente que su mundo se cierra, ¿no? Cuando la persona piensa que no hay salida para los problemas que tiene, no hay apoyo, no hay soluciones a los problemas que tiene. El mundo se acaba, ¿verdad? No sé qué pensar, no sé qué hacer, ¿verdad? Simplemente se sienten totalmente atribulados, se sienten enroscados dentro de un círculo que no pueden salir e inmediatamente se rinden. Y cuando se rinden, ahí estamos ya en la depresión. Entonces, después de ese rendimiento que tiene, viene la depresión, aparece ya en su etapa más fuerte y luego viene el abandono y dice que venga lo que venga. Y lamentablemente la depresión es bastante peligrosa. Por eso me gustó mucho el hecho de que toquen de que también los niños se deprimen. Nosotros creemos que solo nosotros, los adultos, porque tenemos ya problemas que solucionar, tenemos responsabilidades que subsanar, ya por eso a veces sentimos que el mundo se nos cierra. No, los niños también tienen su mundo, ¿no? Y ese mundo es respetable también. Un niño que no quiere jugar, un niño que no quiere compartir, un niño que no quiere socializar, un niño que simplemente se aísla de todos los demás, es un niño con problemas. Hay que averiguar qué está pasando, ¿eh? Un niño que simplemente vive somatizando una gran cantidad de enfermedades, es por algo está pasando, ¿eh? Los niños a veces no te van a decir abiertamente qué es lo que está pasando. Tú tienes que descubrirlo. Esos son los grandes problemas que a veces tenemos. Jóvenes, yo los felicito. Realmente la exposición estuvo bastante buena. Tocamos los temas que había que tocar, tocamos los puntos que había que tocar. Se dio la información y eso nos va a servir para el día de mañana, ¿verdad? De saber que también el paciente puede tener su mal día y nosotros también. Nadie está exento al estrés, por ejemplo, nadie está exento a sentir angustia, nadie está exento a tener ansiedad y también nadie está exento a sufrir depresión. ¿Cómo manejarla? ¿Cómo tratar de contabilizar lo que me está pasando y aprender de ello en vez de que sea una experiencia que me trague? Esa es la diferencia. Bien, voy a compartir con ustedes la pantalla para los cambios que he hecho para que ustedes los conozcan y se den cuenta de que realmente vamos a tener que respetar las fechas que se nos han dado para la finalización del ciclo, pero vamos a tratar la manera de buscar alguna solución al respecto. Por ejemplo, yo he fusionado grupos, por ejemplo, el grupo 9 y el número 10 trabajarán el día 26, que es la próxima semana, en un solo tema. El número 11 y número 12 van a trabajar también en un solo tema, ¿ya? Por la sencilla razón de que se nos quitó un día del ajuste que ya habíamos hecho y ahora eso me va a permitir a mí terminar con las fechas establecidas que está pidiendo la facultad. Así es que los miembros del grupo 9, que son Roberto Stanley, Mónica Stephanie, Ana María Méndez, el del número 10, Ana Gabriela, Alejandra Beatriz y Catherine Yasmín, ellos van a trabajar como un solo grupo, ¿ya? Van a trabajar en el tema que se les asigne el día 26 y van a trabajar los 6 en colaboración mutua.
Lo mismo va a pasar con el grupo número 11, que está Violeta Marcela, Evelyn Odali y Alba María Rivera, el número 11, y el número 12, Luisa Belén, Alejandra Michelle y Nora Cristabel. El grupo 11 y 12, se les va a asignar también un solo tema que tienen que abordarlo y tienen que trabajarlo un poco mejor, porque llevan más cantidad de personas que pueden contribuir a hacer una buena presentación, tenerla a tiempo, buscar los relatores. Si todos quieren ser relatores, qué bueno, y si no, pues designar quiénes van a ser los relatores. Aquí va a depender de la organización que ustedes tengan internamente. ¿Está claro eso? Ya tenemos a la gente, ya sabe con qué grupo va a quedar. Sí, licenciado. Bueno, entonces ya está claro. Mire, aquí está el número 9 y el número 10 van a trabajar juntos, el 11 y el 12 van a trabajar juntos. De ahí ya solo nos van quedando la fecha del 27 y la fecha del 3 de diciembre. ¿Ya? Y entonces ahí vamos a tener, además de un tema que ya está asignado, que ya lo tengo asignado, que he hecho variación de temas también, el grupo que está al final, el grupo número 16, que prácticamente nos va a dar la exposición de cierre y nos va a dar una sorpresa a todos, ¿verdad? Porque nos van a zarandear por todos lados. ¿No hay más preguntas al respecto? No, licenciado. Sí, estamos bien, estamos claros, tan claros como el azúcar y no, el azúcar no está clara, ¿verdad? La horchata es la esa. Entonces, vamos a llegar hasta ahí, muchachos. Tratemos la manera de cuidarse, ¿verdad? Y gracias a Dios ya el sol ya apareció, ya podemos sacar la ropa que se seque, ¿verdad? Y ya podemos salir a broncearnos un ratito al patio, ¿verdad? Así que cuídense mucho. Les deseo un feliz fin de semana y que todo salga bonito. Primero Dios, la otra semana, pues vamos a seguir avanzando con esto y ya nos van quedando prácticamente 2 semanas. Así es que cuídense mucho y si no hay preguntas que tengan al respecto, vamos a llegar hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Bien, Muchas gracias. muchachos. Bien, cuídense mucho, muchachos. Una feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias igual. Feliz tarde. Gracias igual. Cuídense mucho.